En primer lugar quiero agradecer, me han invitado Patrial o Asesoría Laguna pues a compartir con todos vosotros estas jornadas. Y bueno, me han pedido que os hable del contrato de arrendamiento rústico y el de aparcería. Bueno, yo sé que este tipo de contratos pues es conocido y bien conocido por todos vosotros. En muchos casos habéis estado en un lado o en el otro, como arrendatarios o como arrendadores. Y bueno, os voy a desgranar un poco lo que son los puntos y espero no ser demasiado pesado en lo que son las características de estos contratos. Bien, ambas figuras jurídicas están reguladas en la misma ley, es la ley 44/2003, que luego fue modificada por una ley del año 2005, que modificó algunas cosas importantes y que os iré diciendo. En primer lugar, por hablar del arrendamiento rústico, pues hay que decir que se considera arrendamiento rústico los contratos mediante los cuales se cede temporalmente una finca o varias para darle un uso agrícola, ganadero o forestal a cambio, evidentemente, de un precio. Estos contratos se rigen en primer lugar por lo que las partes establecen, siempre y cuando no contravengan la ley, y en segundo lugar por el Código Civil y luego los usos y costumbres de los lugares. Es importante destacar esto porque los usos en materia agrícola pues son bastante extendidos, es decir, así como en otras materias del derecho, lo que se llama usos y costumbres, que son también fuentes de derecho, pues apenas tienen aplicación práctica, pues en temas de agrícolas y temas rústicos pues sí que tienen bastante aplicación. Dentro del arrendamiento rústico está también la figura del arrendamiento de la explotación, que sería pues la cesión de un conjunto de elementos que forman una unidad orgánica, entendiendo pues lo que sería una granja, lo que serían las tierras, lo que sería incluso pues, la maquinaria que pudiéramos tener. Esta explotación se puede tener con carácter previo o se puede constituir en el momento de hacer el contrato. Y en todo caso, pues bueno, en este tipo de contratos de arrendamiento de explotación tiene que haber un inventario para que conste expresamente qué es lo que se arrenda. Cuando os he dicho lo que es el arrendamiento rústico, el elemento fundamental es que sea para uso agrícola, ganadero o forestal. Por lo tanto, aquellos arrendamientos que se produzcan de fincas rústicas que no tengan la finalidad ni agrícola, ni ganadera, ni forestal, no estarían sometidas a la ley de arrendamientos rústicos. Me refiero, por ejemplo, a lo que serían actividades cinegéticas, actividades de caza que no tienen nada que ver con el tema agrícola y que por tanto no estarían reguladas por esta ley. Os hablo también, por ejemplo, de los arrendamientos de fincas por desarrollo de, por ejemplo, una carretera. Por interés general, utilidad pública, se decide hacer una carretera o ampliar una carretera y entonces se alquila un terreno para acopio de materiales o para que sirva de campa para vehículos para realizar la carretera, pues esto tampoco estaría sometido a lo que sería el arrendamiento rústico. Los arrendamientos rústicos, o sea, el arrendatario de las fincas rústicas tiene total libertad para cultivar lo que considere oportuno. Esta libertad de cultivar lo que considere oportuno tiene el único límite de las normas comunitarias o disposiciones legales que pueda existir. Es decir, si se considera que no se puede plantar por normativa pues, en el campo cualquier tipo de producto, pues evidentemente no lo podrá desarrollar. Bueno, os he puesto un poco lo que serían los elementos fundamentales del contrato y vamos a entrar en el primero de ellos, las partes contratantes. Las partes contratantes pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Si un arrendador pues puede ser una sociedad que tenga, por ejemplo, patrimonial, que tenga una serie de bienes, y también puede ser una persona que sin más pues tenga una finca y que decide arrendarla. Y por parte del arrendatario pues también puede ser como personas físicas el agricultor individual que en un momento dado pues alquila. Y luego también pueden ser las cooperativas agrarias, cooperativas de explotación comunitaria, sociedades agrarias de transformación, comunidades de bienes, sociedades civiles, sociedades mercantiles, siempre y cuando en su objeto social, es decir, en sus estatutos, figure expresamente el ejercicio de la actividad agraria, ya que si no figura esto, pues realmente no podrán ser parte de un contrato de arrendamientos. En cuanto a la forma de los contratos de arrendamiento, la ley establece expresamente que tendrán que ser por escrito. Dice que hay libertad en pactar, como os he dicho, todas las estipulaciones que consideren convenientes, y además dice que cualquiera de las partes puede compelir a la otra, es decir, obligarle
a llevarlo a escritura pública, a llevarlo al notario. Y la ley dice, bueno, y el que decide llevarlo al notario, pues tendrá que correr con los gastos del notario. Bueno, la ley dice que tiene que ser por escrito, pero sabemos que en la práctica hay muchos arrendamientos verbales. Y esto la ley también lo sabe, porque la ley también menciona que a falta de un documento en el que se señale que hay un contrato, pues se considerará que hay un contrato, se presumirá, siempre y cuando el arrendatario esté en posesión de la finca. Y en este caso, claro, se nos crea siempre el problema cuando no tenemos un contrato por escrito, ¿qué renta hay que pagar? ¿Cómo podemos demostrar que se ha pactado una renta de 10 o de 15 o de lo que las partes consideren oportuno? Claro, si el primer año se ha pagado 10, pues podemos decir que los siguientes años tendrá que seguir pagando lo mismo, ¿no? Pero si estamos en el primer año, el arrendatario está dentro, está ocupando la finca y no sabemos qué precio es, pues la ley lo que dice es que se tendrá que pagar lo que se esté pagando en la misma comarca o en la misma zona. O sea que ya en este punto el legislador ya sabía que la existencia, o era conocedor de la existencia de numerosos contratos en los cuales simplemente pues, se han pactado verbalmente. Lo que es la duración del arrendamiento, el arrendamiento son de 5 años. En la ley del 2003 se estableció que la duración de los contratos era de 3 años, pero en el 2005 la modificación que os he dicho se cambió a 5 años. Y se tiene por no puesta las cláusulas que establezcan tiempos inferiores a 5 años. Por lo tanto, si en el contrato dice que la duración es de 2 años, es como si no lo pusiera y realmente el arrendatario podrá estar ocupando las tierras durante un plazo mínimo de 5 años. Para recuperar las tierras le tenemos que dar un preaviso al arrendatario y el preaviso tiene que ser al menos con 1 año de antelación. Y bueno, en este punto, como la ley dice al menos con 1 año de antelación, pues cada vez aconsejo más que recién firmado el contrato, y para evitar que el contrato se nos duerma en el cajón, que después cuando queramos sacarlo hayan pasado ya 4 años y pico, es comunicarle a los 2 meses de haber firmado el contrato la intención de no renovarlo, que es cuando todavía lo tenemos un poco fresco el contrato. La ley no dice que no se le pueda avisar con 4 años y 9 meses o 10 meses. Entonces, bueno, realmente el tener que avisar con 1 año pues a veces nos crea situaciones en que nos presentan el contrato y ya no podemos hacer nada. Claro, la consecuencia directa es que un plazo de 5 años, si no le avisas con una antelación de 1 año, se renueva por otro plazo de 5 años también. Entonces vamos a estar pues 10 años sin poder utilizar o resolver ese contrato. Bueno, en cuanto a lo que es la renta se fija de común acuerdo entre las partes. Se puede pagar en dinero, se puede pagar en especie, tal y como las partes establezcan. Y si en el contrato no se establece que se puede revisar y revalorizar lo que es la renta, no se le va a poder revisar en los 5 años del contrato. Digo 5 años porque es el mínimo, también se pueden hacer contratos de 8 años. Entonces la cláusula de revisión tiene que constar expresamente en el contrato. Si en esa cláusula de revisión nos remitimos a un índice de precios, como puede ser el IPC, pues no tenemos ningún problema en aplicar eso, que es un poco el índice que todos utilizamos más comúnmente. Pero si no dice nada el contrato sobre el índice que se va a aplicar, el índice que se aplica es el índice de garantía de competitividad, o sea, un índice que está en el Ministerio de Agricultura. En cuanto a lo que sería el pago, si no se establece nada en el contrato de cómo se va a pagar, se entiende que el pago hay que hacerlo a años vencidos y en el domicilio del arrendatario. Es decir, que el arrendador va a tener que ir a casa del arrendatario a reclamarle el pago. El arrendador además tendrá obligación de darle un recibí con el precio del pago. Pero se puede pactar todo lo que consideremos en el contrato. Se puede pactar que sean pagos trimestrales, mensuales, semestrales, eso ya un poco al gusto del consumidor. Además de la renta que venga pactada en el contrato, también están las cantidades asimiladas a la renta, que son todas aquellas cantidades que en el contrato se pactan para que las pague el arrendatario. Un ejemplo muy claro de esto es el canon de agua. Se decide de mutuo acuerdo que el canon de agua de la finca pues la va a pagar el arrendatario y entonces este vendrá obligado. Vendrá obligado hasta tal punto que forma parte de la renta. Cuando le llegue al arrendador el canon de agua,
tiene que repercutírselo. Si no lo paga, sería causa de resolución del contrato, porque es parte de la renta. Aquí hay un aspecto que hay que tener en cuenta. Si el arrendador no le avisa en el plazo de un año del pago de esa renta, de esa, pues el canon de agua, por ejemplo, pues luego no se lo va a poder repercutir, porque hay un plazo de prescripción de un año desde que recibimos el canon. En cuanto a lo que son los gastos y mejoras, bueno, en principio tanto el arrendador como el arrendatario tienen que permitir la realización de las obras de mejora, de mantenimiento que haya que hacer en la finca que sea arrendado. El arrendador viene obligado a realizar todas las obras necesarias a fin de conservar la finca que ha alquilado, un poco para que se pueda destinar para el uso que le ha alquilado, es decir, uso agrícola, ganadero o forestal. Si estas obras no las realiza, vamos a pensar por ejemplo que se cae pues un margen de la finca, pues se ha venido abajo y entonces el arrendatario le exige para que lo repare. Si el arrendador no lo hace, el arrendatario tiene 4 posibilidades. La primera es exigirle judicialmente que lo haga. La segunda es resolver el contrato. La tercera es hacerlo y descontarlo de la renta que le deba, según se vaya produciendo esa renta. Y luego la cuarta sería la reducción de la renta en la parte proporcional. Si a mí ese margen que se ha caído, que pues me está afectando un 30% de la finca, que no puedo cultivar, pues podré reducir en ese mismo porcentaje, ese 30%, lo que sería la renta que le tengo que pagar al arrendador. Evidentemente también le podrá exigir todos los daños y perjuicios causados, porque si yo he invertido sobre ese terreno que ahora mismo no puedo utilizar, abonos, semilla, etcétera, etcétera, pues todo eso también se lo va a poder repercutir. También viene obligado el arrendador a realizar todas las obras que le exija las resoluciones judiciales, administrativas y también los acuerdos firmes de la comunidad de regantes. Aquí tenemos un caso muy claro que es todo el tema de concentración parcelaria, las obras de amueblamiento de las fincas con el tema del regadío. Eso tiene la obligación el arrendador de llevarlo a cabo y si no lo hace, pues realmente el arrendatario le podría exigir la resolución del contrato. Si lo lleva a cabo, sí que podrá exigirle el arrendador al arrendatario un incremento en la renta. Si yo, gracias a que he puesto el regadío, he aumentado un 30% la producción, pues yo te puedo exigir un 30% más, 30, 50, lo que sea. Si el otro no está de acuerdo en ese aumento por la mejora realizada, pues entonces también se puede resolver el contrato. El arrendatario también viene obligado a hacer el mantenimiento y hacer las obras necesarias para el mantenimiento, también que vengan impuestas por disposición legal, por comunidades regantes, acuerdo de la comunidad de regantes, por resolución judicial, etc. Y aquí encontramos también una serie, pues un foco de problemas, porque hay muchas obras que no sabemos si le corresponde al arrendador o al arrendatario. Claro, las obras que sean, evidentemente porque es que la finca pues ha tenido cualquier problema, como os digo, de la margen, pues entonces esas parecen más claras del arrendador. Pero siempre puede haber problemas en cuanto a por qué se ha causado ese defecto en la margen o ese defecto en lo que sería la finca. Bueno, lo que sería la enajenación, la cesión y el subarriendo, el adquirente de la finca queda subrogado en la posición que tenía el anterior propietario. Si yo compro una finca y está arrendada y quedan 3 años de contrato, yo estoy obligado a mantener esos 3 años. 3 años son lo que quede. Y estoy obligado además a mantenerlo con las condiciones y en el contrato que está. El problema viene más cuando se produce una transmisión por actos intervivos. Esa transmisión por actos intervivos, incluida la donación, lo que sí que da derecho al que está ocupando la tierra es a ejercer el derecho de tanteo de retracto. El derecho de tanteo de retracto son 2 caras de una misma moneda.
si yo quiero vender la finca, soy el propietario, le tengo que ofrecer con una comunicación fehaciente al ocupante la finca. Voy a vender esta finca y la voy a vender por 60. ¿Te interesa? La ley dice que tiene 60 días para decir si le interesa o no le interesa. Si yo finalmente vendo la finca por 60, como le dije en mi comunicación, la otra parte, una vez que yo ya la he vendido a un tercero, no puede ejercitar el derecho de retracto, porque se la he vendido por 60. Ahora bien, si yo te la ofrezco por 60 y luego se la vendo a un tercero por 40, entonces sí que puedes ejercitar el derecho de retracto, porque el derecho de retracto se utiliza cuando han cambiado las condiciones que a mí me ofreciste. Si a mí me la has ofrecido a 60 y no la he querido, la vendes a 60, no puedo, pero si la vendes por menos, como estoy diciendo en este ejemplo, pues es que por 40 sí que me puede interesar, entonces sí que puedo ejercitar. Los plazos para ejercitar tanto tanteo como retracto son 60 días. Yo te lo ofrezco, tienes 60 días para contestarlo y después, si lo he vendido por menos importe, también tienes 60 días para ejercitar la acción de retracto y exigir y conseguir que la finca pase a tu propiedad. Esto en el año 2005 se modificó el tema de la transmisión y el derecho de tanteo y de retracto, y se modificó incluso en las situaciones de donación. Y hasta ahora en el tema de donaciones pues no se podía ejercer el derecho de tanteo y de retracto. Y solo hay dos aspectos concretos en los que no se puede llevar a cabo el derecho de tanteo y de retracto. Y uno son, el primero es cuando se hace por título de donación a descendientes, es decir, hijos, ascendientes, padres, parientes hasta el segundo grado, es decir, hermanos o cónyuge. Y también está excluido el derecho de tanteo y de retracto cuando yo hago una permuta de una finca en concreto por otra finca, siempre y cuando no exceda de 10 hectáreas en secano y de 1 hectárea en regadío. Si se dan cualquiera de estas dos circunstancias, el arrendatario, el ocupante de la finca, no tendría ni derecho de tanteo ni derecho de retracto. En cuanto a lo que es la cesión y el subarriendo, en principio hay que estar a lo pactado por las partes en el contrato. La ley dice que si no se dice nada, la cesión o el subarriendo tiene que ser con autorización expresa del propietario de la finca, salvo cuando se efectúe a favor del cónyuge o se efectúe a favor de uno de los descendientes del arrendatario. Yo tengo una explotación, tengo una granja que no estoy utilizando y se la cedo o subarriendo a mi hijo porque quiere poner allí pues, un criadero de caracoles. Pues entonces en ese caso no hay ningún problema. En cualquier otra cesión que se haga o subarriendo de la explotación es obligatorio que esté por escrito el consentimiento del propietario. En cuanto a lo que es la terminación del arrendamiento, el arrendamiento termina por pérdida total de la cosa arrendada. La pérdida total de una cosa arrendada en una finca puede ser una expropiación forzosa, por ejemplo, por expiración del tiempo convencional o legal, por mutuo acuerdo de las partes. También puede desistir de forma unilateral el arrendatario al término del año agrícola, pero le tiene que avisar con un año de antelación. También por muerte del arrendatario, sin perjuicio de que tengan derecho los descendientes o el cónyuge para continuar en el contrato, la extinción de la persona jurídica o de la comunidad, si tenemos una sociedad y esta se disuelve o se extingue, pues también en ese momento queda resuelto el contrato de arrendamiento. Y luego también, a instancia del arrendador, por falta de pago en el precio y de las rentas asimiladas, de las cantidades asimiladas a la renta, como decía por ejemplo el canon de agua, por incumplir gravemente la obligación de mejora o transformación de la finca, yo pacto con el arrendatario que tiene que hacer estas mejoras en la finca y pasa un año, no las ha hecho, pasa un segundo año, no las ha hecho, pues entonces en ese caso puedo estar lo que es la resolución por falta de la obligación de realizar esas mejoras. También por no explotar la finca, siempre y cuando esto sea un cumplimiento necesario para la percepción de ayudas, y aquí sería el caso clarísimo de la PAC. Si la tierra no está cultivada, pues no me van a dar ayuda de PAC. Entonces, en este caso yo puedo resolver el contrato por incumplimiento de este tipo de obligaciones. Negligencia manifiesta.
en estos casos a veces el dolo es más fácil de ver, es decir, que tengo intención de causar un daño a la finca. La negligencia manifiesta quizás sea pues, un poco más complicado. En todo caso, si evidentemente lo que está haciendo el ocupante es no atender bien la finca, pues podemos solicitar la resolución del contrato. Bueno, esto es lo que se refiere al arrendamiento de fincas rústicas. En cuanto al contrato de parcería, como veis, a diferencia del contrato de arrendamiento rústico, solo he marcado dos aspectos, la duración y la renta. Lo que es la forma, es decir, que la obligación de que sea por escrito, lo que son las partes contratantes, lo que son la terminación del contrato y lo que son las mejoras que hay que realizar y los gastos que hay que asumir cada una de las partes, es igual que el contrato de arrendamiento rústico, es lo mismo. Y las diferencias un poco que tienen entre un contrato y otro van a ser estos, en base a la duración y la renta. Bueno, el contrato de parcería es la cesión de una explotación temporal con todos los aprovechamientos que tiene, así como los elementos de la explotación, ganado, maquinaria, capital, etcétera, a un parcero con el compromiso de repartirse de forma proporcional a lo aportado las ganancias. Esto normalmente no es así. Aquí cuando vemos un contrato de parcería, ambas partes han hablado y han decidido que vamos a repartirnos las ganancias al 50, 70, 30 o 60, 40 como parte de las partes. Pero no se tiene en cuenta lo que aporta cada uno de ellos, en qué porcentaje aporta cada uno de ellos bienes para poder explotar de una manera conjunta. Bueno, en estos casos es importante que también esté el contrato por escrito y siempre se entiende que en este tipo de contratos no hay ninguna relación laboral, pero ojo que la ley establece que sí que habrá relación laboral si el cesionario parcero hace una aportación de menos del 10% de lo que sería el valor total de la parcería. En estos casos dice que hay que garantizarle al parcero el salario mínimo interprofesional. Entonces sí que tendremos una relación laboral. O sea que hay que tener un poco cuidado con la parte que se cede o no se cede, porque sin saberlo podemos estar incurriendo en una responsabilidad de índole laboral. Evidentemente decimos que la renta es un elemento que diferencia, porque aquí la renta será el tanto por ciento que podamos conseguir después de la explotación, y la duración cambia pues de una manera muy clara. Hemos dicho que en el contrato de arrendamiento rústico son 5 años renovables. En el contrato de la parcería la duración es 1 año, que también es renovable. Los contratos de 1 año son 6 meses el preaviso que hay que hacer, y también se renueva de carácter anual, como os digo. Pero a esto hay una excepción, y es aquellos cultivos que tengan un ciclo de duración superior a 1 año. O sea, por ejemplo, se me ocurre la alfalfa, ¿no? Creo que es de 5 años, ¿es? 4. Bueno, pues en esos casos, si se estipula expresamente que se va a cultivar alfalfa, pues entonces sería de 4 años el plazo de duración. Si el plazo de duración es superior a 1 año, el preaviso será de 1 año. Si lo hacemos por 4 años, pues le tenemos que hacer el preaviso para no renovarlo con 1 año de antelación. Si finalmente, resuelto el contrato de parcería, yo, titular de esa explotación, decido arrendar, sacarlo como arrendamiento rústico o arrendamiento de explotación, el aparcero sí que tiene derecho preferente para ser él el que se quede en arrendamiento lo que sería esa explotación. Bien. Uno de los aspectos que me habían dicho que sería importante comentar son las cláusulas de retorno de las ayudas de pago único. Bueno, os he dicho que es el contrato, estos dos tipos de contrato, se puede estipular lo que consideremos oportuno, siempre y cuando no contravengamos la ley. La ley no dice nada de que estas cláusulas no se pueden meter. De hecho, en las cláusulas de terminación del contrato, la ley sí que habla en esos casos en los que no se cultiva, como os he dicho, que no se cultiva la tierra, y eso me puede perjudicar con ayudas que puedo recibir. Con lo cual, de alguna manera, está reconociendo y es sabedor el legislador del tema de las ayudas de la PAC.
las cláusulas de retorno de las ayudas de la PAC se pueden meter y no crea ningún problema. Hay jurisprudencia que le da la razón cuando después de eso no quieren devolver las ayudas, los derechos, y finalmente el juez está decretando que eso es una obligación contractual, los pactos están para cumplirlos y que por tanto tiene que devolverlos. El problema es si realmente cuando se devuelven el arrendador está en condiciones de que le den de alta en la oficina, que le den de alta como titular de esos derechos. Y como sabréis, bueno, para ser titular de derechos tienes que ser agricultor en activo, y si no estás en activo, pues evidentemente, por mucho que diga un juez que le dé de alta, o sea, que tenga que devolver los derechos, estos a nivel luego administrativo no se va a poder materializar, porque es que, claro, si no estás tú con todos los requisitos y condiciones, pues no va a aceptarlo la administración. Entonces, en ese sentido, que sepáis que es válido las cláusulas, que se pueden llevar a efecto, y que es importante, si llevan a efecto, reunir todas las condiciones para que luego el Departamento de Agricultura pues nos reconozca pues el que tenemos esa serie de derechos. Yo un poco como conclusión a todo esto, sí que os tengo que decir que creo que es fundamental tener un contrato por escrito y tenerlo firmado antes de que se empiece a ejercer la actividad. Nos hemos encontrado con algún caso en el que, por confianza, por la relación que hay, porque nos conocemos, no se firma un contrato, existen borradores de ese contrato, pasan 3 meses, pasan 6, ya lo firmaremos, no te preocupes, llega el año y teniendo borradores de contratos de arrendamiento rústico, luego se le ha liquidado como si fueran a parceros y al 50%. Metiéndole gastos que realmente no sabía que tenía que pagar y en una situación un poco abusiva por parte del arrendatario. Entonces, en ese caso, claro, es que no se puede hacer demasiado porque no tenemos contrato. Una parte va a decir que era un contrato de arrendamiento rústico, la otra va a decir que era un contrato de parcería. Como son borradores no tiene ninguna validez, como no están firmados no tiene ningún sentido enseñarlos ni llevarlos al juzgado. Entonces la situación que se queda es bastante problemática. Entonces, antes de nada, para tener todas las obligaciones claras desde el primer momento, yo creo que es fundamental tener un contrato, y el no tenerlos además acaba perjudicando a ambas partes, porque cualquier problema que surja en un sentido o en otro no vamos a tener nada donde agarrarnos. Entonces, en ese sentido, pues yo os recomendaría que hicierais un contrato, ¿vale? Yo, como han dicho también, el tema de las dudas, si queréis ahora o si queréis al final de todo, pues ya